tambor, y cada golpe de la espada de Dios es con bandero, con trompeta y tambor, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero ahora que cantemos algunas alabanzas que nos recuerdan de ese regalo precioso de la salvación, de ese regalo precioso inmerecido, ¿verdad? La gracia del Señor, Señor Jesús muriendo por nosotros, por nuestros pecados. Este himno muy conocido: me hirió el pecado, fui a Jesús. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostré mi dolor, perdido errante vi su luz, bendígome su amor. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Gracias a Dios por ese regalo precioso.
quiero amarte. Así, Así quiero amarte. así. Así quiero amarte. Señor, gracias por tu amor, Dios. Gracias, oh Dios, porque tu amor es insuperable, Señor. Por más que queramos amarte, nunca llegaremos a hacerlo tanto como nos Oh, has sí, Señor. amado a nosotros. Te alabamos, Sí, oh Dios. Señor. Permítanos Bendito entregar sea, nuestra Señor. vida cada día a ti Sí, en sí. sacrificio, Señor. En el Oh, nombre de sí. Jesús. Amén. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz en
esperanza del creyente. Invitamos a aquel que no conoce al Señor a no salir de este lugar sin el Señor en su corazón. Dice el versículo, debe ser el más famoso de las Escrituras, ¿verdad? Se lo saben aquellos que no conocen al Señor incluso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que se lo saben todos? Amén. De tal manera me amó, en su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera fue su amor, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús yo miraré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera fue su amor, no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús
Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, y quiero dejar a nuestro pastor con nosotros, hermano Leónidas. No voy a tomar mucho tiempo, voy a dejar el tiempo aquí a nuestro hermano que hemos invitado para hoy, un hermano que apreciamos en gran manera, hermano Tocayo Leónidas Heredia. Este hermano me place escucharle, verlo, saludarlo, hablar con él por teléfono de cuando en vez, ¿verdad, hermano? El hermano Heredia y yo venimos conociéndonos, varón. Si usted me permite, yo puedo decir más o menos la fecha, ¿verdad? Oiga, esa mente suya está lúcida, ¿verdad? Amén. Sí, hermano, por ahí anda el asunto cuando comenzamos con la pensión o la casa de acogida de la ADE, ¿verdad? Allá en San Carlos. Y ahí comenzamos a tratarnos y realmente ya compartíamos con Templo Bíblico al cual él pertenece, muchos jóvenes en ese tiempo de ambas iglesias, tanto la que nosotros pertenecíamos como a la de ellos, y era un tiempo muy bonito. Y desde entonces, hermanos, el hermano Heredia ha sido de bendición. Él ha predicado varias veces en esta iglesia y sobre todo con los matrimonios, y la verdad que nos ha ayudado bastante. Y como digo en otras ocasiones, no me canso de repetirlo, para mí uno del gozo más grande es ver a una persona, un hombre, una mujer, un joven, que hace 50 años lo vi caminando con el Señor y hoy lo veo que anda en pasos más firmes con el Señor. Por eso nosotros lo invitamos, porque a nosotros no nos interesa traer gente que hablen con mucha elocuencia, ni muy bonito, ni nada, sino hombres y mujeres de Dios que anden en firmeza con Él. Eso es lo que Dios quiere para poder glorificarse en medio de su pueblo. Hermano Heredia, es un placer tenerle a usted con nosotros en este día. Ya le pasaron aquí, recuerden si a alguien se le olvidó apagar su celular o ponerlo en mute. Es el momento. Para mí es un placer estar con ustedes. Buenos días. Hoy considérenme como un novato hablando en público porque ya hace bastante tiempo que yo no hablo o no hablaba. Ahora es mi primera oportunidad en mucho tiempo hablando en público. Es decir, así en vivo, ¿no? Porque por vía virtual sí lo tengo que hacer como modo de trabajo. Para mí es un placer estar con ustedes, primera congregación que visito en mucho tiempo, aunque usted no lo crea, presencial, ¿no? Virtualmente, pues visito mucho más que en cualquier otra época después de mi adultez, pero no es la misma experiencia yo estar cantando y leyendo con los hermanos, solo en mi casa, detrás de una pantalla, que estar aquí. Esos cantos sonaron para mí, mire, bellísimo, bellísimo. Y yo oigo los cantos de mi iglesia a través de la computadora, pero no se vivencia igual. De todas maneras, damos gracias a Dios porque en todos estos difíciles tiempos, no podría decir momentos, porque son tiempos prolongados, Dios nos ha acompañado y ha revelado cada día a su pueblo que Él está presente en nuestra comunidad cristiana. Dios es, como dice un salmo, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y gracias a Dios que no necesitamos, aunque Él lo hace, no necesitamos los milagros para estar convencidos de que Dios está a nuestro favor. De todas maneras, Él sigue haciendo milagros. Milagros para el bien de su pueblo y milagros para traer a fe y conversión a los que no han creído aún. No sé cuánto tiempo queda para los que no se han convencido aún de la necesidad de Dios en nuestra vida como nuestro guiador y como nuestro salvador. Pero cuando leemos la Biblia
y luego leemos la noticia o lo oímos en la radio o la vemos en la televisión, es como si estuviéramos convenciéndonos cada día más que Dios está cerca en Cristo para rescatar a su pueblo y llevarlo con él. Yo no sé si eso ocurrirá mientras yo viva, no sé cuándo ocurrirá, pero Dios toca al convencimiento de los que ya creemos que su palabra cada día en términos proféticos se cumple cada día más. He hablado de este tema, pero no es el tema que preparé. De todas maneras, siempre la iglesia necesita ser recordada de que Dios es nuestro protector, es nuestro pronto auxilio. Vamos a leer en la carta de San Pablo a los Efesios. Pablo es un autor fascinante. Yo supongo que no solo para mí, sino que mucha gente me acompaña. La Biblia entera motiva a leer. Usted y yo hemos tenido a veces la experiencia que nos sentamos ese día para leer un capítulo, tal vez 20 versículos, 30 versículos, y si alguien no nos toca y nos dice, hey, ya llega el tiempo para tal actividad, a veces pudiéramos leer en vez de 20, 50, 60 versículos y en vez de un capítulo, 3, 4, 5, y así hasta leer la Biblia entera. Yo nada me he acertado una sola vez en mi vida en el plan de leer la Biblia completa en un año. Y mire, no tenía mucha alternativa en ese tiempo. Era casi lo único así tan interesante y tan importante que podía ser. Fue en el año 1965. Aquí no se podía salir mucho. En meses así como mayo, junio, fueron muy duros. Y entonces yo opté que mi mejor tarea, aunque sin método, sino así continua, era leer la Biblia completa. Después yo lo he intentado varios años, pero yo he de admitir que no lo he logrado otra vez, solo ese año. A veces he llegado lejos, pero no he completado, ¿no? A veces me he propuesto solo leer un libro completo de esos grandes, porque los chiquitos a veces, decir como algunas de las cartas de San Pablo, yo las leo en un solo día. Pero de esos libros grandes, Salmos, no puedo. Señor, te damos gracias por la oportunidad de presentar el contenido de tu palabra. Ayúdame y ayuda la mente de los hermanos para entender y disfrutar el contenido de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 6. No lo voy a leer completo, vamos a meditar mucho más de lo que voy a leer ahora. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, perdón, no es el texto, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Estos tiempos no son el primer tiempo difícil que ha pasado la Iglesia. Ustedes saben que la Iglesia nació en una situación muy difícil. Cuando Roma dominaba gran parte del mundo conocido. La primera iglesia fue duramente perseguida. Apenas en el segundo siglo de la era cristiana, el entretenimiento mayor para muchos ciudadanos romanos era ir al circo y ver cómo los cristianos eran devorados por las fieras. Muchos cristianos fueron además decapitados, entre ellos Pablo. Muchos fueron quemados en la hoguera. Y todavía relativamente reciente, como la edad media de la era cristiana, muchos cristianos murieron quemados mediante la sentencia de un tribunal que se llamaba paradójicamente la Santa Inquisición. En nombre de la Inquisición, inclusive en nuestra isla, fueron quemadas cientos de Biblias en diferentes lugares de esta isla, y muchas de ellas fueron quemadas en una plaza que hoy se conoce como el Parque Colón. Imagínense, el pueblo cristiano ha tenido que sufrir mucho. Ha sido atacado por humanos que no han entendido la palabra de Dios. Por ejemplo, el mismo Pablo creía en nombre de Dios estar persiguiendo a los cristianos. Y no fue algo después, cuando él entendió por la revelación de Dios que el Dios a que él creía servir era el Dios a quien él estaba intentando obstaculizar en la proclamación de la verdad. Pero nuestra lucha mayor no es contra seres humanos que se oponen al Evangelio. No es contra un hermano que en alguna manera se convierte en escándalo contra la fe. No es contra un religioso que ataca la exposición de la verdad del Evangelio. Y también a veces tenemos que librar esa lucha. Pero nuestra lucha más permanente y más fuerte es una lucha contra los poderes satánicos. Lamento que hoy en día existen cristianos que creen que Satanás ya no ataca directa y personalmente. Que hay inclusive cristianos que creen que la figura de Satanás en la Biblia
Es una figura simbólica, lo lamento, porque nuestra lucha mayor en nuestra militancia, en nuestro andar con Cristo, es contra poderes diversos, demonios, contra Satanás mismo, contra potestades, lo que quiere decir que aún en el reino de la maldad hay graduaciones, hay rangos. Fíjese que el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, un poder grande en las tinieblas, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No en el cielo donde mora Dios, sino debajo de ese cielo. Hay huestes que se oponen a que sirvamos a Dios, a que militemos en el camino de Dios, que se oponen inclusive a que permanezcamos vivos por la voluntad de Dios y quieren eliminarnos y sacarnos de circulación fuera del tiempo y el propósito de Dios. El camino cristiano es para Pablo aquí simbolizado como una guerra. Y hemos de diferenciar batalla y guerra. La batalla es una época, un momento, una etapa. La guerra del cristiano contra la maldad y contra los espíritus que promueven la maldad es una guerra mientras estemos en este mundo. Primero la guerra de cada uno de nosotros, pero más allá de nosotros permanece la iglesia, el pueblo cristiano, y la lucha no termina para el pueblo cristiano hasta que el Señor lleve con él a su iglesia. Es un conflicto de vida o muerte, es decir, contra los espíritus de maldad no hay conciliación, no es como sentarse a una mesa a discutir la paz, porque no hay paz entre los hijos de Dios y los seguidores de Satanás. Pero fíjese que no me refiero ahora a los humanos que no conocen a Dios. Tras ellos hemos de ir con amor a presentarle el plan de salvación. Me refiero a los espíritus de demonios, a los ángeles caídos que no dan su brazo a torcer en la lucha contra Dios y contra los que siguen a Dios. El cristiano está constantemente en lucha contra esos poderes. A veces creemos, cuando nos va bien, que la paz va a ser tan duradera, que la quietud va a ser tan prolongada, como si pensáramos que ya más, que hemos vencido una batalla tan poderosa y tan valiosa, que ya Satanás no nos va a seguir atacando. Se va, pero no quiere decir que la lucha termina, porque después de algún tiempo vuelve. Hay un texto que dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿usted cree que huirá todo el resto de su vida? ¿Que no va a volver de alguna manera a atacar? No, de ninguna manera. Siempre está al acecho para el mínimo intento de descuido del hijo o la hija de Dios atacar nueva vez. Pero para esa lucha, Pablo describe herramientas de guerras que el texto llama la armadura de Dios. Y veamos un poquito sobre ese armamento eficaz, es decir, que da resultado, que protege realmente
que Dios nos provee. Y esa lucha no la podemos librar sin el elemento principal para la lucha, que es el poder de Dios, el Espíritu Santo, en nuestra propia vida. De otra manera, no hay quien venza en esa lucha. Con su propia fuerza o con la mía, yo no puedo luchar contra esos espíritus de maldad que describe la carta a los Efesios. O sea que el primer asunto que hemos de tener en cuenta es que es con el poder de Dios. Ustedes recuerdan que en San Juan 15:5 la Biblia dice, hablando el Señor, sin mí nada podéis hacer. Es imposible. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Tenemos que estar adheridos a Él para poder vencer. Y Filipenses 4:13, que tanta gente lo sabe de memoria, y eso es bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La batalla no es sencilla, no es suave, es constante, en lucha. Mire, lo peor que le puede pasar a un soldado en medio de una batalla, ¿usted sabe qué es? Descuidarse y dormirse. En la Revolución de Abril yo recuerdo que después de las 6 de la tarde habían patrullas que salían en la zona llamada constitucionalista para asegurarse que ningún comando ni ninguna gente en la calle estuviera ingiriendo alcohol. ¿Por qué? Porque la pequeña ciudadela estaba rodeada las 24 horas y era una zona muy vulnerable, muy pequeña. Entonces tenía que haber gente vigilando constantemente y listo para la batalla. Pues mire, si eso es una batalla, en una guerra como esa, imagínense en la guerra contra las huestes espirituales de maldad. Los espíritus demoníacos, ¿cuántas horas usted cree que ellos necesitan de sueño? Mire, ninguna. Entonces pueden atacarnos, ¿cuándo? En cualquier momento, en todo momento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay un texto que añade, y en el poder de su gloria. Imagínese, los poderes demoníacos son fuertes, pero usted puede imaginar poder más fuerte que Dios a nuestro favor. Hay un texto en el que Pablo escribió, cuando soy débil, ¿qué pasa? Entonces es que soy poderoso. Es decir, que no importa lo dura que sea la lucha, no importa si en algún momento estamos agobiados por la dureza de la vida, la enfermedad, el dolor de una partida, a veces la pérdida del empleo, a veces la incomprensión de alguien muy cercano y muy querido, a veces nuestra propia tristeza, que habrá ocasiones en que no sabemos explicarnos de dónde viene, por qué estoy así. A veces el sentimiento de soledad aún en medio de la multitud. Siempre recordemos, en todo instante de nuestra vida, que cuando estamos menos duros, con menos fuerza personal, entonces nos damos cuenta que necesitamos más el auxilio de Dios, y el llamado es entregarnos a depender de Él, porque cuando somos más débiles,
entonces somos poderosos no porque realmente somos tan poderosos, sino porque descubrimos que Dios está a favor nuestro. Pablo utiliza aquí para el poder 3 palabras. Una es la palabra fortaleza, otra es que estamos capacitados, pero capacitados no porque sabemos más, sino porque estamos más preparados por el Espíritu del Señor, que estamos más empoderados, es decir, dependemos más del poder de Dios. Es decir, no es que tenemos más poder, es que apelamos más al auxilio de Dios. Ser poderoso en el Señor no es creer que yo soy poderoso, es creer y comprender que Él me defiende, me protege y que en la lucha estamos como los judíos cuando dieron la vuelta a la ciudad de Jericó. ¿Usted cree que el sonar solamente las bocinas, sin ser como disposición o cumplimiento a un mandato de Dios, derriba columna de ciudad? No. Si lo creemos así, estaríamos creyendo en magia. Y Dios es poderoso, pero no mago. Es el poder de Dios, nuestra dependencia de ese poder, el auxilio de Dios, lo que derribó las columnas de la ciudad. Y es el poder de Dios el que en las situaciones más difíciles de la vida nos socorre y nos saca hacia el bien. Colocarse la armadura es responsabilidad de todo cristiano. Las armaduras de las que habla Pablo, la fe, la oración, el apresto del Evangelio, no es una opción. Si soy cristiano, me la coloco porque Dios lo manda. Pablo no está escribiendo porque vivía de escribir. Y el que vive de escribir, mire, a veces tiene que sacar un escrito, un libro, aunque no le quede como le quedaron los anteriores. No le queda igual a veces. ¿Por qué? Imagínense, el que vive, por ejemplo, de escribir en un editorial en un periódico, tiene que sacar algo todos los días. De lunes a sábado el periódico dominicano y los gratuitos de lunes a viernes tienen que sacar un editorial. El que esté encargado no le queda de otra. Pero Pablo escribió, y ustedes esto lo saben, pero hasta la cosa sabida, de vez en cuando es bueno recordarla, siendo inspirado por el Espíritu Santo. No es que no le gustaba escribir y Dios lo obligaba. No, a él le gustaba escribir, pero el contenido de lo que escribió, lo escribió bajo la guía, bajo la conducción, bajo la iluminación y más que todo eso, es una palabra que no tiene comparación en el contenido de los escritores bíblicos, inspiración. Podemos escribir mensajes bellos, libros bellos, bajo la iluminación de Dios. Pero inspiración significa que el Dios escribió como si estuviera dictando a esos escritores lo que Él quería que los seguidores de Él por generaciones comprendieran y obedecieran. Y el cristiano está obligado a colocarse la armadura en tanto es cristiano. Es decir, hay cosas que usted puede hacer y no importa si es cristiano o no. Comer arroz o habichuela o preferir pescado no importa. Ser aviador o ser mecánico, eso es de usted. Y aún en eso hay que tomar en cuenta si es el agrado de Dios.
pero ponerse la armadura para luchar contra las acechanzas de Satanás, eso no es opcional, es que usted no puede sobrevivir como cristiano si no se coloca la armadura de Dios. En tanto hijo de Dios, Dios nos cuida. O sea, si usted dice que usted es el papá de Rafaelito, usted cuida que Rafaelito, primero que todo, tenga buenos consejos de usted y buen ejemplo de usted. Pero no puede ser buen padre, buen cuidador, si no provee alimento. ¿Verdad? Jesús aguantó 40 días y 40 noches sin comer ni beber y tuvo hambre. Ahora, Rafaelito aguanta 4 horas sin comer y beber, y muchos aquí son papá o son mamá, 4 horas y tiene hambre. Y cuando más chico, a poco de nacer, no aguanta ni 4 horas. Dios es nuestro cuidador, nuestro protector y quiere que estemos seguros. Dios no nos evita la batalla, ni nos evita la guerra contra el mal. Sería tal vez muy cómodo, ¿verdad? Decir, mira, Señor, como ya yo soy hijo tuyo y tú eres tan bueno, mira, todas estas luchas que tiene la militancia cristiana, que la lucha que vienen como resultado de seguirte y de ganar un enemigo poderoso, porque cuando nos convertimos, muchos de esos ataques que recibimos, de esas batallas de ser cristiano, vienen solamente después que nos hemos convertido. Muchas de ellas jamás las hubiéramos tenido si no nos hubiéramos convertido. Pero nos convertimos porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado y de la necesidad de Dios. Y esas luchas son consecuencias normales, si usted quiere llámele consecuencias naturales, del hecho de ser hijo de Dios. ¿O usted cree que los demonios, los personajes de las tinieblas van a invertir energía en alguien que no cree en Dios o que Dios le da lo mismo? ¿Usted cree eso? No, no. La fuerza ellos la dirigen contra los hijos de Dios, contra quienes tenemos en importancia el servir a Dios. Veamos alguna de esas armaduras. Calzado los pies. El soldado no usa cualquier zapato. Usted ha visto, ¿verdad? Los zapatos que usan los soldados modernos, usan zapatos que son cómodos, pero son duros al mismo tiempo y pesan más que el zapato normal. ¿Verdad? Y hoy en día que hay hasta mujeres soldados, no crea que los zapatos de ellas son zapatillas bonitas, lujosas, para desfilar en una plaza comercial, ¿no? Es un zapato duro. Y la mujer soldado carga una mochila de varios kilos, aunque usted vea que algunas no aparentan tan fuertes, varios kilos. Y antes no iban al frente en la guerra, no iban adelante, sino desempeñaban labores de auxilio. Pero en la guerra espiritual siempre las mujeres han ido tan adelante como los hombres y tan posible de ser atacadas como los hombres. Porque en el camino de Dios, en la batalla, luchan las mujeres hijas de Dios y luchan los hombres hijos de Dios. Y no importa si son jóvenes o son viejos,
Si sirven a Dios, Satanás es enemigo de ellos, aunque sean chicos. Pero a los chicos los ayudamos más a seguir en el camino, ¿verdad? Pablo usa a veces la figura del niño que toma leche en el camino cristiano y nos manda a que no podemos seguir tomando leche todo el tiempo. Vamos creciendo. Entonces, calzado, ¿para qué? Para andar seguro. Porque hay una lucha constante, hay amenaza, peligros para el cristiano y hoy en día están viendo muchos, ¿no? Miren, hay países en el mundo donde siquiera sospechar alguien del mundo predominante en ese país le cuesta la vida. Por ejemplo, en estos días salieron los soldados occidentales, incluyendo los Estados Unidos y Afganistán. En Afganistán, hay menos de un cristiano por cada 1000. O sea, lejos de punto 10. O sea, muy por debajo del 1%. Entonces, obviamente que ese cristiano de Afganistán o esa cristiana tiene un escenario para servir a Dios enormemente difícil. Pero puede eludir, es decir, puede evitar la lucha de servicio a Dios el hermano que vive en Afganistán. La iglesia nuestra tuvo un misionero en Marruecos, que son de predominancia musulmana, pero es un país que está frente a España, aunque en el lado de África, y más o menos con influencia occidental. Miren, cuando supieron que el hermano, la labor de enseñar inglés era un disfraz para poder comunicar el evangelio y de vez en cuando regalar o dejar como que se te quedó un Nuevo Testamento ahí. No se te quedó, tú lo dejaste para que alguien lo tomara. El hombre tuvo que salir rápido en un viaje a Suiza. Dejarlo todo, salir corriendo, porque el llamado de las autoridades ya se sabía para qué era. En China antes, y todavía en alguna medida, los hermanos memorizan libros completos de la Biblia. ¿Usted sabe por qué? Porque la circulación de la Biblia en China no es libre, es controlada. Usted va de turista con 3 o 4 Biblias y ellos la limitan. Y no la guardan, no, ellos se la destruyen delante de usted. Una se la dejan. Ok, puede llevar una. No 2 ni 3. Usted es uno, lleva una. Y hay países donde no puede entrar con una sola Biblia, ni la suya siquiera. Porque el hecho de que sepan que es cristiano ya representa peligro grande. Entonces, para andar seguro aún en la dificultad, llevar esa armadura, el calzado. Ceñido vuestros lomos, ¿con qué armadura? La verdad. Una de las dificultades del pueblo cristiano hoy en día es que cada vez se hacen más intentos de introducir en la vida de la iglesia contenidos que no son de la verdad bíblica. Mire, tiene los que dirigen y los que le ayudan a los que dirigen, tienen que estar con los oídos bien abiertos a ver qué es lo que está diciendo o qué es lo que está escribiendo, porque se meten muchos contenidos y los intentos son constantes y los pastores tienen que estar avisados constantemente, es decir, atentos constantemente para que la verdad
no sea mezclada con contenidos que vienen de fuera de la Biblia. Y vestido con la coraza de justicia. La justicia es, en muchos sentidos, reconocer lo que le toca a cada uno, pero en el sentido bíblico, la justicia significa muchas veces hacer lo que es bueno, hacer lo correcto. Cuando Dios habla, el justo, el término el justo en la Biblia, es a esa justicia de hacer lo correcto, de hacer el bien. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Constantemente vamos a ser atacados. Fíjense, en Estados Unidos y en otros países hay inclusive iglesia. ¿Usted se imaginó? Bueno, los pocos que tienen aquí más de 50 años, que son poquísimos. ¿Usted imaginó alguna vez una iglesia de homosexuales, miembros homosexuales, pastores homosexuales y las parejas de la iglesia homosexuales? Usted no imaginó eso nunca. Pues miren, en algunos países hay iglesias que son solo de homosexuales. Hay iglesias que casan homosexuales. Y el intento de destruir a la iglesia no es como en Afganistán o en Irán. Es a veces, eso es por allá, pero aquí muchas veces el intento es introduciendo prácticas y suavizando postura de la iglesia para que prácticas dañinas a la fe vayan entrando poco a poco. Miren, la amenaza contra la fe es tanta. Ustedes llegaron a leer el libro 40 días con propósitos. Bueno, nosotros hasta llegamos a hacer campañas en la congregación donde pertenezco, o sea, donde me congrego, y en otras también. Campañas largas. Largas en el sentido de que antes de ir nosotros a la calle, primero tomábamos entrenamiento del contenido del curso y después que estábamos los 40 días con propósito en la calle, entonces después nos reuníamos a evaluar los resultados. Sabía que ese pastor que escribió ese libro es un pastor que casa, o sea, que hace bodas de homosexuales. Horrible, ¿verdad? Yo no digo odie a los homosexuales. Nosotros tenemos que amar a los que Dios ha amado. El amor debe ser la característica no solo entre nosotros, la característica esencial, predominante del pueblo de Dios debe ser el amor. Pero no solo nada más entre los que somos hermanos en Cristo, sino también hacia los demás, nuestros compañeros de trabajo, vecinos, familiares que no son creyentes, etc. Pero eso no quiere decir que nosotros toleremos y seamos de ojos cerrados frente a prácticas que ofenden a Dios. La Biblia es muy clara y no hay que hacer exégesis. La Biblia está contra la práctica homosexual. Pero hasta eso te encuentra pastores homosexuales. Miren, una vez yo hablé con un amigo que estaba muy preocupado porque en su iglesia ese año, a nivel mundial, en su concilio a nivel mundial, se iba a discutir o se iba a proponer en la Asamblea Mundial si aceptaban a los pastores homosexuales.
Ese año había sido aprobado en la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos el aceptar pastores homosexuales, hembras y varones. Y él estaba preocupado porque en la suya estaba en la agenda de la asamblea. Y no crea que en las iglesias que ha sometido eso, cuando pierde, no crea que los que tratan de guardar la fe ganan por mucho voto. No crea eso, a veces ganan de chepa. Y además muchas iglesias se han dividido en los últimos años porque muchos que caminaron en la fe intentan hoy obviar la realidad bíblica de que algunas prácticas son dañinas y rechazadas por Dios. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿No? ¿Dónde llegan muchos de los ataques contra la fe en un país como este que hay libertad de expresión? Llegan a la cabeza. Y la cabeza no en términos de hueso y cerebro como órgano físico, sino que llegan a los contenidos de las ideas. Es con ideas que en muchos países la iglesia es atacada. Aquí no es perseguida en términos de que te metan preso por ser creyente. A lo más que puede ocurrir es que, por ejemplo, en algún sitio no te asciendan o no te den un empleo porque saben que eres creyente. Eso puede pasar aquí, pero no te van a meter preso por ser creyente. Ya no tiran huevos podridos a las iglesias. Algunos hermanos llegaron a vivir eso. Hermanos que nosotros llegamos a conocer. No tiran, bueno, más raro, pero puede ocurrir. Pero no era tan raro 50, 60 años atrás que tiraran piedra a un culto cristiano. O que un maestro te desdeñara en una escuela por ser cristiano o hasta hijo de cristiano. Pero hoy en día atacan el contenido de lo que tú crees. Es ahí donde te tiran muchos de los dardos, ¿verdad? El dardo es un poco diferente, pero es como si fuera una flecha que se lanza por el aire. Ahora, ¿cuánto tenemos que tomar de la armadura de Dios? Obviamente que faltan algunas por razón de tiempo, por ejemplo, la oración. La oración no solo por nosotros, sino por los demás de la fe. Por todos los santos es la expresión que Pablo usa. Y por él mismo, porque él tiene que hablar del evangelio, predicarlo, mire, con firmeza, con fuerza, con buen ánimo. Y hoy en día los pastores pasan menos apuro, pero miren, yo llegué a visitar iglesias evangélicas en el interior. No conocí tanta pobreza en las iglesias evangélicas aquí, pero en pueblos sí. Yo salía por mucho tiempo a dar unos cursos de formación bíblica con un hermano que no sé si usted recuerda, se llama Bienvenido Mercedes, que luego se hizo doctor, médico, ¿no? Y yo recuerdo que fuimos a una iglesia y nosotros, los hermanos, los pastores nos ponen solos en la mesa. Y digo, ¿y por qué nos habrán puesto solos? Y yo le dije, bienvenido. Yo me temo que los hermanos no están comiendo. Esa comida ya la prepararon para nosotros. Vamos a apartar y a no tocar una buena parte de la comida y a sacar aparte para dejar la otra. Y claro, los hermanos dicen, pero hermano, coman, no está buena. Sí, está muy buena, pero de todo eso no se lo hicimos saber a los hermanos, pero ya lo habíamos calculado entre nosotros. O sea, no es ahí donde está la dificultad mayor
en muchos lugares. Habrán lugares en el mundo, pero por ejemplo acá entre nosotros no. Pero hay otros frentes en los que tenemos que luchar. Es decir, por lo santo, orar, pero también cuidar, proveer, dar calor humano a los pastores. Porque una pregunta importante sería, ¿quién pastorea al pastor? ¿Quién le da soporte al pastor? Bueno, la mayoría de la gente decimos, bueno, su esposa. Sí, su esposa le da soporte, pero ella además, cuando está en el matrimonio joven, cría, cuida casa y ahora trabajan hasta en la calle. La mujer de un pastor es una mujer muy ocupada. Y líbrelo Dios si se muda en lo alto de la iglesia, del templo. O en la casa, o le alquilan la casa que está al lado. Antes hacían las iglesias con una casa pastoral anexa. Y yo llegué a ver, yo era amigo de los hijos de Jacinto Peri, un pastor muy famoso, que por muchísimos años, hasta que murió, pastoreó la iglesia de la Duarte, de la Asamblea de Dios. Sobre todo de los dos varones mayores, pero también de las hembras. Y mire, yo veía entrar diario a esa casa. En el tiempo que yo estaba ahí cerca, que podía ser a veces nada más una hora, yo veía entrar decenas de gente, no importa la hora y el día, hasta que esa puerta estaba abierta. Entraba y yo dije, ¿cómo lo aguanta? Porque necesita descansar. Cuando el hermano Jacinto estaba arriba orando, ok, eso se respetaba. Pero la hermana Flérida estaba atenta adelante. Y claro, ya las hermanas jóvenes que son esposas de pastores no tienen 14 hijos. Jacinto tenía y Flérida tenían 14 hijos. Ni siquiera era fácil echarle la vista a ver dónde estaba fulano, dónde está este, dónde está aquel, qué pasó con aquella que no la veo. 14. Él tuvo 15 porque en su primer matrimonio su esposa murió en el parto, pero el hijo sobrevivió. Y luego con Flérida, 14. Claro, yo no le estoy diciendo, hermanos y hermanas, que digan como Jacinto, todo lo que Dios provea son de él. Y uno de los textos favoritos de Jacinto, que no debe dejar de ser lo de ustedes, pero con mucha cabeza, era: los hijos son herencia de Jehová. Bienaventurado el que llenó sus alhajas de ellos. Hoy no estamos para 14. Pero hoy también tenemos que orar por los santos y Pablo está colocado en el lugar del pastor de hoy. Y por mí, Pablo también está pidiendo la oración por él. Es decir, que esas armaduras, la fe, los aprestos del Evangelio, el yelmo del contenido de la palabra de Dios, el escudo fuerte para poder enfrentar los dardos del maligno, la oración por todos los de la fe, pero principalmente por los que son de la misma congregación. ¿Para qué? Para que podamos resistir, ¿cuándo? En el día malo. ¿Qué es el día malo? Ese día que es como si todas las fuerzas malignas fueran convocadas contra usted. Yo no sé si usted ha vivido un día así. Llama por teléfono a la casa, Miguelito está enfermo.
Llama 2 horas después a ver cómo sigue Miguelito. Se le olvidó pagar el servicio eléctrico y cortaron la electricidad. Llega a la casa y el vecino Rosendo, en vez de poner su basura en el tanque, la dejó caer a la puerta de usted y no la recogió y mucho menos lavó el piso donde cayó la basura. Y va a dar un abrazo a su esposa y como ella bregó, luchó con el enfermo, ella todavía no se ha lavado la mano y se aleja y le dice, no, no me abrace ahora, y usted lo entiende mal y lo lleva bien lejos el pensamiento y produce un tiempo de distancia entre la mujer que usted ama y usted. Y mire, esa mujer que usted ama, mientras le queden qué sé yo cuántos años o días o lo que Dios quiera en la tierra, es el ser más importante que Dios ha dispuesto en su camino en favor de usted. Aunque a veces los acontecimientos digan, ¿y será verdad? Pero mire, en el contenido de la Biblia no hay otra verdad. Y usted es al mismo tiempo para esa mujer. Mire que usted quiere a sus hijos, usted los quiere enormemente, pero usted sabe que ellos van a hacer. Cuando cumplan 20, 21, 22, ellos el primero que van a llamar en el día y el primero con quien van a hablar no es usted. Es un amigo. O una futura pareja, o una pareja, porque a veces se casan temprano. Y miren, ellos van a veces a pasar hasta días y hasta semanas sin hablar con usted. Y sin verlo ni pensarlo, a veces van a pasar años. Yo recuerdo unos tíos que fueron a estudiar a España y quedaron viviendo por allá. Uno vivió hasta que murió por allá. Mire, cuando murió su mamá, que él la quería mucho, él no vino. Él mandó un poco de dinero para que se ayudara. Cuando murió su papá, él no vino. Mi mamá, que le llevaba varios años y era la hija mayor de la familia, y era como una madre en el cuidado para los más jóvenes de la familia, murió. Él no vino, no había venido cuando murió su propia madre, pues, ¿no? Ahora, mire, cuando se enferma su mujer o cuando se enferma su marido, no me pregunte lo que usted tiene que hacer. Y le va mal si no hace eso. O sea, yo le puedo decir a alguien, yo te amo con todo el corazón. Y cuando te enfermas tú no me ves. Cuando se te acaba la comida yo no estoy por ahí cerca. Entonces, ese ser que es su pareja, no por 2 años, porque si fuera por 2 años solamente yo lucho 2 años duro y me entrego 2 años y cuando ya me estoy desgastando, ya llega el tiempo y se cumple. Sino que es alguien que va a compartir la vida por un tiempo que yo no sé cuánto. Yo recuerdo que el año que yo me casé la gente decía, bueno, eso durará 1 año, porque esa no va a durar esa no llega a 2 años, ¿verdad? La que fue mi compañera había durado 4 meses, internada en un hospital, sin conocimiento de nada de lo que pasaba, inconsciente. Bueno, y los hermanos atacaban, pero una hermana que acaba de salir de ahí, ¿usted se va a casar con ella? Digo, sí.
no sin lucha, no sin dificultades de mucho tipo. Gracias a Dios, por 48 años menos algunos pocos meses, permanecimos. Tuvimos una familia de 3 hijas, buenas personas las 3, amantes del Señor, que tal vez el regalo más importante que Dios puede conceder a un padre. Es bueno que se gradúen en la universidad y ellas lo hicieron. Es bueno que trabajen, está bien, pero que sirvan a Dios, eso no tiene comparación. Que el Señor les bendiga. Puesto en pies. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime. Gracias sublime perfecto es tu amor.
que hiciste en mí.